Vamos a hablar un poquito de concept art. Concept art enfocado a personajes y a escenarios, sobre todo a la hora de diseñar nuestros mundos y esas cosas, un poco que es el storytelling, que es el seguir un guión, gamas de color, formas generales, homogéneo, no homogéneo, que es todas esas cosas a la hora de diseñar o hacer concept y básicamente, pues eso, ver todos los ámbitos un poquito en general, que es lo del concept art, por si alguno quiere ser concept artist, alguno ya lo es, o simplemente queréis saber un poquito de qué va esto. Así que vamos a ver. Vale, la presentación no es mía, es de uno de mis profesores, así que simplemente voy a saltar alguna diapositiva, pero eso, no me atribuyo nada de mérito, así que tenerlo en cuenta. De primeras, el concept art, hablando ya de primeras de personajes, lo que tenemos que hacer es siempre paliar esos problemas a la hora del diseño. Nosotros cuando queramos diseñar un personaje como este tendremos que pensar un poco en el ambiente en el que se va a desarrollar, la época en la que está viviendo nuestro personaje, qué ropajes se utilizaban. Tendremos que hacer eso, un poco de storytelling, que es un poco el contar la historia detrás de nuestro personaje sin nada, o sea, sin ningún diálogo, sin absolutamente nada, solo viendo esto, en qué mundo os lo estáis imaginando, pues eso. Como habrán hecho un buen estudio, pues eso, esto veo que es algo como medieval, tiene además arco, tiene armaduras de cuero, pero no de plata, pues eso me dice además que es como más como del bosque podría ser, más que de una ciudad muy grande, pues todas estas cosas me están llegando de un primer vistazo, o sea que eso lo que quiere decir es que el concept art para este caso, este personaje, es bueno, funciona, porque nos está transmitiendo, nos está diciendo muchísimo del mundo en el que vive sin tener ni siquiera la ropa puesta, solamente estamos viendo la ropa y ya nos estamos haciendo la idea de los patrones, que a lo mejor es algo como medio místico, el roto de los ropajes, cómo están hechos los botones, o sea, tenemos aquí muchísima información, por eso el concept artist, que es bueno, es el que es capaz de prácticamente plasmarte todo el guión, todo el storytelling, todo el mundo en el que vive, en las ropas del personaje, en los detalles. Básicamente todo esto es un estudio, al fin y al cabo, no es se me ha ocurrido una camiseta blanca y la he puesto, no, pues seguramente habrá ido a ver camisetas de piratas, a lo mejor de la época, o pues eso, buscar un siglo en concreto y también eso, tener en cuenta que todo esto nada es al azar nunca, siempre tendremos que hacer una pequeña investigación de todo esto. Por eso hay que ser muy claros, hay que tener muy bien el concepto y sobre todo eso, también el ambiente, los colores, estamos hablando de gamas de color, estamos hablando de formas, estamos hablando de siluetas, estamos hablando de proporciones, estamos hablando de el mood, lo que es el feeling, qué sensación nos da cada vez que vemos alguna cosa de estas. Todo eso está de mil maneras en cada una de estas imágenes que estáis viendo. O sea, cada una tiene un mood, cada una te da una sensación, cada una tiene una gama de color, cada una te da algo sobre lo que apoyarte y te transmite muchísimas sensaciones. Así que eso, jugar muchísimo con todo esto que estamos diciendo porque al final son infinitos los métodos que tenemos de llegar con nuestro concept, así que tenerlo en cuenta. Por ejemplo, estos son ejemplos muy buenos de lo que son formas, gamas de color, un poco lo que es el que se vea que todo pertenece al mismo mundo, eso es bastante importante, que se llama consolidación. Toda esta consolidación lo que tenemos que ver es eso, que exactamente que todos nuestros personajes, aunque los veamos por separado, aunque estén en un mismo escenario o pues eso, que haya muchos personajes, seamos capaces de identificar de, vale, ese personaje es de ese mundo y ese otro que es de rojo, pues sé que es de la otra tribu, o pues ese que está ahí abajo de verde, sé que pertenece a esos por la gama de color, por las formas, al final eso, estar fijando en todo esto que os estoy diciendo porque son muchísimas cosas que ni yo soy capaz de ver al 100%, yo sobre todo eso veo los colores, veo las formas, veo la forma de dibujar, lo que es la línea, cómo de gorda o cómo de oscuro es el color, si es más 3D, si es más 2D, si tiene mucho detalle, si es más simple, si es muy abstracto, como podría ser este que tenemos ahí como que es de las manos y gente con tres cabezas, pero que veamos que hay algo que los une, que hace que sean homogéneos y digas, vale, esto pertenece a este mundo y ves otro personaje igual o prácticamente parecido y no te salte el, pues eso, de repente aparece un bicho de estos y al lado aparece un Kirby en 3D modelado super cute, pues no tiene mucho que ver, no pertenecen al mismo mundo y nuestro cerebro lo sabe. Por eso que hay que ser muy bueno también a la hora de conceptualizar varios personajes o varios escenarios, intentar que todos entren en un mismo delineado, tener un estilo, por así decirlo, a la hora de dibujar, si sois varios dibujantes, quedar con un estilo, que se suele decir como, no me acuerdo cómo se llamaba, pero es como el estilo principal en el que se va a desarrollar nuestro proyecto, delineado de un píxel de grosor, interiores con gamas verdosas, pues eso, es un poco como la hoja de arte para la hora de diseñar todo esto, que todos vayan por una misma línea.
Lo que hablábamos, sensaciones, qué sensaciones nos da cada vez que nosotros aplicamos una gama de color. Aquí sobre todo eso, fijaros en gamas de color y composición. Estamos en gamas, la gama clásica es la de azules y rojos o azules y naranjas, que son los contrapuestos, por así decirlo. Así que siempre que vayamos a trabajar con colores más fríos, siempre hay que meter un toquecito de rojo o naranja, como es el caso de este perro aquí arriba, o aquí lo que sería la casa o lo que es la ropa de la señora o incluso el trapo que tiene nuestro caballo. Seguramente esos sean los puntos de contraste más altos, son los que yo me he fijado primero, así que lo que digo, nada es al azar, seguramente el artista haya puesto exactamente esos colores ahí para que yo justamente me fije y diga lo que acabo de decir, del oye, me he fijado y he visto estos tres puntos centrales. O en la imagen esta a la derecha tenemos lo mismo, una gama como muy de naranjas para la zona superior, lo que es el cielo, lo que está iluminado, y a medida que vamos bajando vamos a tonos más azulados, más fríos, más apagados, también para contrastar y hacer como pues eso, una composición mucho más llamativa. Pero habéis visto que al fin y al cabo, si nos ponemos a generalizar, tenemos esos conceptos de mancha. De hecho, dos, tres manchas, tengo tres puntos como de foco y a partir de ahí empiezo a dibujar. Pero habéis visto que se puede hacer mucho más simple todo esto, así que empezar a tener esa visión de simplificar lo complejo para ver la esencia de la imagen. A la hora de hacer concept también, si estamos hablando de personajes, de environment, de coches, de árboles como tenemos ahí, no os centréis en solamente una idea, sino también eso, el pensar, el plasmar de primeras todo lo que queráis, ser creativos, no os limitéis o también no os enamoréis de vuestras primeras ideas. Esto es un consejo también bastante bueno, que es que también, justo lo dijo el profesor, pero eso, tenemos un montón de problemas a la hora de, no, hemos hecho un concept en el que llevamos media hora y ya pensamos que ese es el concept final. Pues hay gente que está trabajando con variantes, cambios, gamas de colores, diferentes formas, invertir las formas, se pueden hacer un montón de cambios para que ese concept evolucione de otra manera. O sea, no os centréis en tengo una idea y hasta ahí la voy a llegar porque tendrá seguramente muchísima evolución lo que es vuestro progreso. Y pues eso, probar con diferentes siluetas, diferentes formas, formas muy generales, o sea, no penséis en de primeras hacer todos los dibujos al detalle, todas las variantes al detalle, sino empezar con formas muy generales, lo que es un triángulo con un yo qué sé, y le tiras ahí una raya y te vas al siguiente y pues este va a ser un círculo y tiene las patas más largas y este va a ser un cuadrado y va a ser muy bajito. Empezar a hacer variantes de esas sin llegar a detallar, simplemente en blanco y negro, para vosotros decir, pues este me transmite una sensación, este otra, este se acerca más a lo que yo tenía en mente o este se acerca más a lo que está escrito en el guión, que a lo mejor lo que yo tenía en mente pensaba que estaba bien, pero resulta que no se adapta al guión. Todas esas cosas tenemos que al final trabajar con el resto del equipo. Muchas veces, al menos con esto de los proyectos personajes, o sea, personales, los proyectos son enteramente nuestros. Nosotros somos el diseñador, el artista, el programador, el concept, el que dibuja, el que modela, el que materializa. Tenemos un texturizador. Pues al final terminamos haciendo todo. Pero tener en cuenta todas estas cosas para las siguientes fases, y en caso de que ya trabajemos en un equipo es prácticamente obligado el que tengamos que estar trabajando por y para el resto de los equipos, o sea, entendernos con el resto del equipo, ver si funciona, lo que os digo, si no se adapta lo que yo tenía en mente al guión, tengo que adaptarme a lo que haya en el guión porque es lo que está escrito, lo que yo tuviese en mente es una idea que tenía yo, pero a lo mejor es que me he equivocado, lo he entendido mal o simplemente me he puesto a imaginar y se me ha ido la olla y estoy demasiado lejos de lo que era el guión original, así que también tener en cuenta cosas de esas para sentar un poco los pies en la tierra y decir, vale, vamos a empezar de nuevo, vamos a empezar a lo básico y ya empezaremos a detallar, pero primero eso, formas generales y conceptualizar muy a lo grande. No os cerréis tanto de primeras. Así que lo dicho, pues ahí tenéis un poco lo que son los conceptos básicos del concept, también eso, tener en cuenta que lo que os estaba diciendo, el ayudar a las otras fases, el pues eso, aquí tenemos por ejemplo el ejemplo de arriba a la izquierda, es una máquina, una metralleta y te muestra las fases de cuándo o cómo está de dañado. A la derecha del todo es completamente al 100%, o sea, no le han dañado cero, y a medida que vamos a la izquierda es cómo se va destrozando. También estas cosas ayudan a la hora del modelador 3D, tener que modelar, saber hasta dónde puede bajar, de low poly, o a la hora de quitar tantos detalles, saber dónde va a necesitar más detalle, porque justo esa parte se rompe y la otra me puede sobrar porque va a estar exactamente igual que la versión entera. Cosas de esas, funcionamiento de cómo son las herramientas, esto es del Dishonored. Básicamente todo el funcionamiento ayuda a la hora de animar, a la hora de programar, a la hora de diseñar, todas estas cosas. El concept artist da muchísima información y hace que tengamos una visión
ya plasmada de lo que era la idea de la que habíamos estado antes hablando todos. Pero eso, el concept artist tiene muchísimo trabajo en ese sentido de que tiene que hacer una muy buena investigación, también el equipo le tiene que ayudar, obviamente, no es un trabajo solamente de uno, pero eso, hay mucha investigación por detrás para hacer que esto sea creíble, que funcione y que luego además sea capaz de llevarse a las siguientes fases sin que se salga mucho de la línea de lo que era originalmente la idea de nuestro proyecto o el guión o el videojuego. Así que eso, tenerlo muy en cuenta que estas cosas del concepto son súper importantes y os recomiendo, yo también lo estoy haciendo ya, a hacer este tipo de cosas de, pues eso, cómo son las funcionalidades, gamas de color, formas generales, intentar eso que sean homogéneos, que se vea como que pertenecen al mismo mundo, lo que hemos estado hablando durante todo el vídeo, yo creo, pues más o menos yo creo que ha quedado claro. Así que os lo dejo por ahí, espero que os haya servido, espero que hayáis aprendido algo como siempre y nos vemos en la próxima. Así que muchísimas gracias a todos, a los Patreons como siempre y chao chao.